Bueno, continuamos entonces. Les estaba diciendo que recordar acá en este caso que siempre que tengamos un signo negativo en medio de los dos paréntesis para realizar el factor común por agrupación de términos, siempre en ese caso, digamos, el término acá en medio del segundo paréntesis debe cambiar. Sí, porque acá, digamos, teníamos más 4by y acá ya teníamos menos 2y. Entonces necesitamos multiplicar por una cantidad negativa para que el hacer negativo por negativo nos dé positivo. ¿Listo? ¿Entienden esa parte? Sí, señor. Listo. Entonces, pasemos al cuarto, que también es de 4 términos. Listo, entonces vamos a mirar que tenemos en el primer término tenemos a al cuadrado, x al cuadrado. En el segundo tenemos x al cuadrado, entonces ya vemos que hay un parámetro ahí para asociar. Y asimismo en el tercero y cuarto debería quedar algo y efectivamente en este caso quedó y al cuadrado y y al cuadrado. Entonces ya podemos hacer la factorización. Entonces, factor común del primer término o del primer paréntesis, ¿cuál sería? X X al al cuadrado. cuadrado. Muy bien, x al cuadrado, porque no hay nada más, digamos, en letra que aparezca en los dos y numérico tampoco podemos encontrar nada. Entonces, listo, x al cuadrado va a ser factor común de ¿quiénes? De A y de B. De a al cuadrado, este toca con todo su cuadrado porque no tenemos ninguna A inicialmente, menos 3 porque acá no tenemos, digamos, todavía el coeficiente, entonces hay que multiplicarlo por ese 3 y el valor de b, que pues sería lo que hace falta. Listo. Ahora saquémosle factor común al segundo paréntesis después de escribir el signo en medio, que sería el positivo. Entonces, ¿cuál sería el factor común entre a al cuadrado, y al cuadrado y menos 3b, y al cuadrado? Y al Ya al cuadrado. cuadrado Y al cuadrado, sí. Y y al cuadrado va a ser factor de ¿quiénes? de ahí 3b. De a al cuadrado, aquí también lo mismo, no está la a, entonces toca por Menos a tres con b. su respectiva potencia, menos 3b, y vemos que ya se ha formado el nuevo factor común. Entonces esto va a ser igual, entonces el nuevo factor común que sería a al cuadrado menos 3b, y el, por supuesto, factor de lo que aparece por fuera de los dos paréntesis que formé en el primer paso, es decir, x al cuadrado más y al cuadrado. Y esa sería la solución de ese punto número 4 o ese ejercicio número 4. ¿Listo? Pasamos a uno de pronto de más complejidad. Que igual todavía tenemos tiempo. Y podemos hacer, si hagamos este quinto. Listo, hagamos entonces el quinto ejercicio. Entonces miremos qué tenemos. Entonces tenemos para el primer término 3m y para el segundo 2n no tienen nada que ver, ni por la cantidad numérica ni por la letra que se utiliza. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a agrupar al segundo con el tercero porque vemos que en ambos aparece la n y de hecho también el 2. Y pues luego asociaríamos a lo que falte. Es decir, que esto se va a transformar y va a quedar como 3m más 3m por x a la 4 menos 2n menos 2n por x a la 4. ¿Listo? Entonces haciendo ese cambio ya podemos utilizar los paréntesis para asociar parejas de términos que tengan algo en común. Entonces en este caso, factor común de 3m y 3m por x a la 4. ¿Quién sería? ¿Quién sería? M. ¿Solo m? 3m. 3m, muy bien. 3m va a ser factor de 1, ¿cierto? Porque a 3m lo multiplico por 1 para que me siga dando 3m. ¿Más cuánto?
¿Por cuánto multiplico a 3m para que nos dé 3m por x al cuadrado? ¿Por 1? Recuerden que ustedes lo pueden hacer también de la siguiente manera. Cogen el término que quieren, es decir, el 3m por x a la 4, y lo dividen entre el que ahora es el factor común, o sea, 3m. Y cuando hagan la división se van a dar cuenta que 3m cancela 3m y lo único que les va a quedar es x a la 4. O sea que este es el término que debería ir aquí en la segunda parte de la asociación. Que sería x a la 4. ¿Listo? ¿Lo entienden este paso? Cuando no estén seguros, lo pueden utilizar siempre. Listo, entonces ahora coloco el signo en medio, que es negativo. Y ahora el factor común entre 2n y menos 2nx a la 4, ¿quién sería? 2n 2n, muy bien. ¿Que multiplica por cuánto? ¿Que se multiplica por cuánto? por 1 Por 1, muy bien, para que 2n por 1 me siga dando el 2n. ¿Y por cuánto? ¿Por cuánto más? por x a la 4. Por x a la 4. ¿Positivo o negativo? Negativo. Positivo. Porque recuerda que acá, justamente, nuevamente, entonces, cuando tengo signo en medio de los paréntesis negativo, cambio el signo al segundo término del segundo paréntesis. ¿Listo? Porque acá Bueno. necesito que me dé menos 2n por x a la 4 y ya tengo el menos 2n, ¿cierto? Entonces, por eso ahora por un positivo, para que cuando haga negativo por positivo me siga dando el negativo. ¿Listo? Entonces, esto ya nos lleva al último paso, que sería entonces si esto igual. Entonces, ¿qué fue lo que quedó en común? Paréntesis en común, ¿cuál fue? El 1 y x a la 4. 1 más x a la 4, muy bien. ¿Y eso factor de quién es? De menos 2n Sí, menos 2n. ¿Y qué más, Esteban? y 3m. Y 3m. Entonces, más 3m. Fíjense que acá Esteban me dio primero este término, el del 2n, y no hay problema. Yo lo escribo de primero a de último, solamente que debo tener en cuenta es los signos. Por eso acá el segundo lo dejé como 3m y ya sabía que era positivo. Por eso lo coloqué aquí positivo. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? No, no, señor. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Digamos que en uno de esos ejemplos todos tienen el mismo factor, por ejemplo, todos tienen 3m. ¿Cómo sabemos cuál es la diferencia? Pues en ese caso podría ser un factor común de todo. A menos que lo tengas, ya te hago un ejemplo de lo que creo que estoy entendiendo que me preguntas, Gabriel. O sea, tú estás diciendo en caso que tenga, por ejemplo, digamos bueno, que tenga, por ejemplo, 3mx más 3m por z más 3m por a al cuadrado, por ejemplo, menos a al cuadrado. Sí, en este caso, que tengas, digamos, tres Sí, cantidades con lo mismo. Si es esto lo que sí, me señor. preguntas, Gabriel, listo. En ese caso, no hay ningún inconveniente. Pues digamos que tú vas a saber que, pues digamos, podrías agrupar al primero y segundo, como podrías agrupar al primero con el tercero, o de hecho, al segundo con el tercero. ¿Cierto? Son las posibles combinaciones. Pero en este caso en particular, vas a darte cuenta que además de, digamos, de esas posibles asociaciones, lo único con lo que podrías asociar al último término, es decir, a al cuadrado, sería con el tercer término porque son los únicos dos que tienen como, digamos, cantidad a al cuadrado, perdón, ¿cierto? Entonces, esto ya te llevaría a que obligadamente tienes que asociar el primero con el segundo. ¿Sí? ¿Lo entiendes? Sí, señor. Listo, entonces eso, digamos, buena pregunta, gracias Gabriel. Es muy importante también tener ese tipo de casos muy claros porque, sí, obviamente si yo asocio el primero con el tercero, ya no podría generar una asociación para los otros dos términos. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, entonces analicemos el siguiente, que quiero mirar uno de pronto de mayor complejidad. Miremos el noveno, más bien. Y digamos, los de ahí, el sexto, séptimo y octavo son como muy similares.
tendríamos el noveno. Entonces, lo primero es de nuevo mirar qué podemos asociar. Entonces vemos que 3a con b y con x al cuadrado, o sea, el segundo término no tiene nada que ver ahí, porque aparece un 2 que con el 3 no tiene nada que ver, y pues digamos y al cuadrado, que tampoco tiene nada que ver. De hecho, esto parece ser como otro 2, o sea, menos 2 por y por 2. O sea que esto perfectamente, así como está ahí, es más bien menos 4y, ¿cierto? Al multiplicar el menos 2 con el 2. Listo, pero vemos que el tercer término sí tiene algo de x al cuadrado, o sea que fijo puedo asociar al primero con el tercer término. Entonces esto me va a quedar de la siguiente manera, transformando. Entonces tendríamos 3 por a por b por x a la 2, menos 2 por x a la 2, menos 4 por y, que recuerde que era lo que tenía acá como menos 2 por y por 2, que ya lo resolví, y lo de una vez lo coloco en los términos que quedaron. Y finalmente más 3 por a por b por y al cuadrado. Entonces ahora sí puedo hacer la asociación de los paréntesis. Listo. Y entonces tendríamos para el primer par de términos, o sea, el primer paréntesis, ¿cuál sería el factor común? La x al cuadrado. Muy bien, la x al cuadrado, que va a ser factor de ¿quiénes? De 3, De de 3. 3, de 3A. De hecho, de 3 a b, siempre buscando el complemento completo. ¿Listo? Ah, Recuerda que igual, si no lo tienes de pronto muy claro, digamos desde ahí solo al verlo, entonces lo que haces es 3abx al cuadrado, todo dividido, x al cuadrado, que cuando canceles te va a generar la cantidad que necesitas colocar ahí. Listo, entonces menos, ¿y ahora por qué cantidad? eh, no hay, o Y. 2. El 2, fíjate que acá ya tenemos el x al cuadrado, pero nos hace falta el 2, 2 negativo. Ah, sí. Listo, entonces signo de lo que está en medio de los paréntesis, que es negativo, y ahora factor común entre 4y y 3aby al cuadrado. Y. Y es cierto, solamente sería y. Entonces factor de ¿quiénes? ¿De 4? De Y 4. 4, ¿sí? Menos, aquí también Menos, cambia, ¿sí? menos 3AB al cuadrado. 3ab, solito. Ah, bueno, y, 3ab, y, porque ya tenemos aquí un y, entonces hace falta el y cuadrado. Listo, en este caso, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos continuar? No sé, creo que sí, ¿no? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Yo creo que sí. Yo digo que no, profe. Listo. El que dice que sí, ¿por qué dice que sí? Creo que es Esteban. Es porque se puede hacer la operación entre en la primera y en la segunda, ¿no? Pero fíjate, Esteban, que lo que se esperaba obtener era acá dos paréntesis que tuviesen exactamente lo mismo, los mismos términos con los mismos signos, pero en este caso no se cumple. Fíjate que acá no aparece ningún 4 y Ah, de hecho sí. no aparece ninguna y, o sea que ya fijo, esos dos nuevos paréntesis que se formaron no van a ser factores comunes. O sea que en ese caso, pues dejamos la solución hasta ahí. No hay nada más que podamos hacer. Bueno, Ah, listo. listo. Bueno, entonces dejémoslo hasta ahí si quieren, chicos, para pues poder tener un momento más y corroborar la asistencia. Y si quieren, entonces dejamos de tarea este ejercicio número 11, que pues digamos que la complejidad de este, o bueno, de hecho podrían ser estos últimos dos. La complejidad radica en que pues ya no tienen 4 términos, sino 6 términos y pues que la asociación se da un poquito de forma diferente. Pero pues si ustedes siguen los mismos pasos de lo que hemos venido haciendo, no van a tener inconveniente. Entonces, muchísimas gracias a todos los que participaron y espero que hayan podido resolver su actividad.
yo creería que hoy en la tarde estoy calculando las notas y así mismo pues ir teniendo planillas actualizadas con notas de las últimas actividades. Entonces no dejen de hacer estos dos ejercicios, el 11 y el 12. Y permítanme entonces un momentico más, corroboramos la asistencia.